Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la primera noche organizada por el directorio. Estamos de estreno de noche, estamos de estreno de tecnología, porque va a ser filmada por primera vez con un equipo que hemos comprado, que hemos adquirido y que tenemos que agradecer a Flori Cruje, a Gaby Gamali y a Patricio Álvarez por la gestión, gracias a la cual contamos con la nueva tecnología. Bien. Las mujeres dicen que tenían que haber avisado antes. A mí me avisaron. Yo ya sabía. Esta primera noche tiene como título "La clínica no es el psicoanálisis". Y tenemos la idea de ponerla en perspectiva con lo que va a ser el tema de las jornadas anuales de la LOL. Ya tenemos el título de las jornadas anuales, como saben, se llama Clínica de lo Singular frente a la epidemia de las clasificaciones. Y en la noche de hoy, alrededor de este título, La clínica no es el psicoanálisis, queremos interrogar cuáles son los efectos sobre la práctica de la última enseñanza de Lacan, particularmente del concepto de síntoma. Es decir, no solamente estudiar y tratar de captar lo que eso implica desde el punto de vista de la elaboración teórica, sino qué consecuencias tiene nuestra práctica cotidiana hoy. Creo que sería interesante si podemos abrirnos a esa discusión. Particularmente alrededor de dos temas. El primero es qué relación se mantiene con la clínica, no solamente en el sentido de la clínica, de la clasificación, de la clínica psiquiátrica, sino también con la clínica estructural de la primera enseñanza de Lacan. Si la clínica del síntoma supone una superación que anula la anterior, si la reubica de otra manera, es un tema. ¿Qué consecuencias sobre la clínica? Y la segunda, fundamentalmente, ¿en qué cambia la elaboración de conceptos de síntoma respecto a la relación con la psicoterapia, es decir, el lugar de los efectos terapéuticos, y la relación del psicoanálisis con el psicoanálisis aplicado? En el lugar y el lazo que Miller, en 2001, acentúa una diferencia fundamental entre psicoanálisis y psicoterapia. Y para eso toma el concepto del síntoma, donde acentúa el síntoma como lo fuera del síntoma. Y toma una definición, una afirmación de Lacan en televisión, planteando que la psicoterapia especula con el sentido. Y desde ahí marca la diferencia con la psicoterapia. Y también toma la idea de que el concepto de síntoma borra la diferencia entre síntoma y fantasma, la noción de travesía, de más allá, la diferencia entre placer y goce. Y esta elaboración lo lleva a plantear que entre psicoanálisis aplicado y psicoanálisis puro la diferencia se vuelve inesencial. En sutilezas, sí, inesencial, entre el psicoanálisis puro y el aplicado. Esto en el lugar y el lazo. En sutilezas, el síntoma está ligado fundamentalmente a la problemática de lo singular, que es todo un tema que vamos a debatir hoy, que es eso. Y desde lo singular radicaliza la diferencia con la psicoterapia y va a plantear que el psicoanálisis aplicado, pensado de una manera abstracta, se puede sostener, pero que en la práctica termina haciendo un esfuerzo por articular los efectos terapéuticos y afecta al lugar del analista. Termina afirmando que desde la perspectiva del psicoanálisis aplicado,
cualquiera que lleva adelante un efecto terapéutico se considera analista. Y que hay entonces un riesgo en eso. Hemos invitado a 3 colegas que alrededor de estos 2 temas han elaborado una exposición que vamos a escuchar. Y contamos también con la presencia dentro del público de 2 animadores, que son Paula Calfus y Patricia Moraga, que van a pedir la palabra cuando lo deseen, en el momento que quieran, para intervenir. De acuerdo a lo que son los recorridos de cada uno, me parece mejor alterar la secuencia del orden alfabético, que comience Diana, que continúe Marina y finalmente Fabián, y luego comenzamos nuestra discusión. Buenas noches. Bueno, en principio agradecer la invitación. Para descompletar el avance tecnológico de esta noche. Me viene fuerte este director. Él se vino todavía, ¿no? Sabía, esta que te manda y bueno, vamos a dejarlo pasar así. Igual vamos a agradecer tanta gentileza, tanta tranquilidad que da así esto, bueno. Y bueno, yo no le puse título porque en verdad el título para mí era la convocatoria, el motivo de la convocatoria. La clínica no es el psicoanálisis, quedó como mi título. Y lo ubiqué en una perspectiva del objeto y del santo. Entonces comienzo con lo que Miller plantea en la página 84 de Sutilezas, cuando dice que cuando se atraviesa el umbral de un psicoanálisis hay que dejar la clínica atrás. Y precisamente la perspectiva del Santón está orientada a despegarnos de la perspectiva clínica. ¿Qué es la clínica? Un arte de clasificar a partir de signos previamente catalogados. Por lo tanto, dirá Miller, cedo el término a los DSM. Se lo regala. Vemos de entrada que Miller plantea ceder a la clínica las clasificaciones, en tanto ésta procura operar desde la consistencia del otro del saber absoluto, en tanto para el psicoanálisis prevalece en el lugar del saber el goce, el objeto y lo real. ¿Están aprendidos? Sí. Sí. Ahí está. Tienen los celulares. Son los celulares. ¿Está apagado el celular? Demasiada tecnología. Marina escucha un zumbido, no sabemos si es de ella o no. Bueno, seguimos. Entonces, decía que de entrada Miller plantea ceder la clínica a las clasificaciones. Ahí donde las clasificaciones ubican un otro del saber absoluto, el psicoanálisis ubica el goce, el objeto y lo real. O sea, el significante del otro barrado encarnado por el analista en posición de semblante de objeto. Da cuenta así de las coordenadas de la orientación en la vía del Santón, entendiendo en este concepto una opción
superadora respecto de la clínica, entendiendo allí, en esta opción superadora respecto de la oposición psicoterapia-psicoanálisis, de la tripartición de estructuras y tipos clínicos, y ubicando en el Santón un concepto clínico único. Vemos entonces que si bien cede la clínica de las clasificaciones al DSM, no cede toda la clínica, en la medida en que habla del Santón como un concepto clínico único, como opción superadora respecto a estas tres propuestas que hablaba Daniel y que yo remarqué: psicoterapia, psicoanálisis, estructura y tipos clínicos, quedando así el Santón como un concepto clínico único. Hay aquí una posición decidida en términos de una praxis que distingue la enseñanza de Lacan frente a otras orientaciones. Así hay un subtítulo en la página 88 de Sutilezas que dice: de la contingencia a la articulación. Recorto aquí algunos pasajes que el azar cobra sentido, ubicando allí que la articulación S1, S2 opera en el sujeto, dando lugar a la trama narrativa de las ficciones. La lectura del fantasma es superada por la noción de parletre, un ser hablante, efecto de las palabras sobre el cuerpo, dando lugar al encuentro del significante y el goce. Lo propio de la operación analítica, va a ubicar Miller, es conducir a un sujeto a los elementos absolutos de su existencia contingente. Entiendo por ello separar el significante de la pulsión, lo cual operará el pasaje del objeto como tapón, el fantasma, al lugar de causa. El Santón, entendido como negativo del inconsciente, condicionado por la lengua, va a decir Miller. Retomaré más adelante esta referencia desde el seminario 20. Entonces, atravesar el umbral del psicoanálisis es operar ese desapego de un saber absoluto para operar la reversión lógica propia de la enseñanza de Lacan, que va del otro al pequeño A. Me interesa articular este capítulo, una de las propuestas que nos hizo llegar el directorio, articularlo con algún texto que nos interesara, y a mí me hizo acordar de un texto del año 1998, la conferencia de Miller en la apertura del ITBA, que se llamaba El Ruiseñor de Lacan. Entonces tenemos un texto de 1998 y Sutilezas en 2010, ¿verdad? Sí, 2009. Esta conferencia sienta los fundamentos de la orientación en la formación lacaniana. Orientarse por lo real, entendiendo por ello dirigirse a la singularidad de goce de un sujeto. Aquí Miller transmite justamente la diferencia que hallamos entre un método de enseñanza y un deseo que se transmite. Podemos decir la diferencia entre repetición y enunciación. En esta conferencia el concepto de Santón está presente, está bordeado, está definido permanentemente sin ser nombrado. Si Miller propone dejarle la clínica al DSM, es porque al psicoanálisis y más específicamente a los psicoanalistas este término no conviene. Hay en él una dimensión de sentido coagulado, de ideas y clasificaciones preconcebidas que destinan al sujeto a cristalizarse en su programa de goce. Nuestra práctica no está exenta de la tentación a la clasificación. En El Ruiseñor, Miller dice: nuestras clases producen efectos de verdad, pero el fundamento en ella no es el fundamento en lo real. Es inherente a toda práctica del diagnóstico que el individuo se vuelva ejemplar, un ejemplo de una clase. Por esta razón, la clínica se acerca más a la especie y para capturar lo vivo del sujeto tiene las patas cortas. Todo aquello que va en la vía de encontrar las semejanzas y similitudes anula la condición sujeto en términos de abordar lo excepcional, singular en cada uno. En El Ruiseñor va a decir Miller también: como individuo real puede ser ejemplo de una clase, pero es siempre un ejemplo con una laguna. Se trata de no aplastar al sujeto con las clases,
entiendo el diagnóstico como un arte de juzgar un caso sin regla y sin clase preestablecida, lo que se distingue del diagnóstico automático que refiere a los sujetos a una clase patológica. Miller se inspira en una intervención de Borges para escribir El ruiseñor de Lacan, que es el ruiseñor de Keats, que está en otras inquisiciones, un pequeño apólogo del aparato significante al modo como lo hacen los lógicos. Sucintamente se trata del ruiseñor escuchado en un jardín de Inglaterra por Keats, y que según el poeta es el mismo que escucharon Ovidio y Shakespeare. La clave de esta referencia es si se trata del mismo ruiseñor. Hay toda una elucidación que hace Miller entre Keats, Borges y los platónicos, no la voy a traer obviamente, para dar cuenta de la diferencia entre el individuo y la especie. El epílogo que me interesa traer aquí es que finalmente se concluye: el ruiseñor puede ser el mismo, pero Keats no es ni Ovidio ni Shakespeare. Ahí se subraya la diferencia entre la clase, especie y lo singular de un sujeto que da lugar a lo particular, separando el caso de la regla. Así demuestra Miller que solo hay excepciones a la regla. Esta es la fórmula universal, sin duda paradójica. Se trata de redescubrir los principios del caso en cada caso. Destaco esta orientación por la vía del Santón en términos de clínica única, superadora de las lecturas anteriores de Lacan y sus fundamentos, porque son las coordenadas que ofrezco para la tercera noche como una perspectiva de pensar nuestra praxis. Es por ello que Lacan exige de la experiencia analítica el esfuerzo de pasar del plano de la verdad al plano de lo real. En esa diferencia hallamos la alianza entre teoría y práctica, en la cual debemos llevar al sujeto al encuentro de la articulación entre el significante y la contingencia que fundó la lengua en ese sujeto. Hallar esa articulación para desarticularla y llevar el síntoma en el final a un funcionamiento práctico. Así lo pronuncia Lacan en el prefacio a la edición inglesa al Seminario 11. Cuando el espacio de un lapsus ya no tiene ningún alcance de sentido o interpretación, solo entonces uno está seguro de estar en el inconsciente. Luego podemos ver si se trata del inconsciente real, de qué inconsciente se trata. En esa discontinuidad en que lo real existe, a lo simbólico, se vislumbra el objeto caído, separado. Ya no será la pregunta por la significación, pero sí por la satisfacción. Sitúo así dos operaciones que especifican a la praxis lacaniana. El fuera de sentido que el analista opera a fin de hacer surgir el significante que traumatizó al parletre, y el desprendimiento del objeto que el analista encarnó para el analizante. Mi lectura respecto de la afirmación "la clínica no es el psicoanálisis" apunta a preservar la dimensión de alianza entre teoría y práctica, a fin de ubicar en cada caso qué enseña. Finalmente, no es una diosa la clínica, sino otro modo de concebirla. Es una dimensión que se emparenta con el base en tanto experiencia de una praxis. Desde ahí se testimonia, no del propio caso, sino del punto alcanzado en la práctica, la cual transita por el borde entre el propio análisis y la práctica de control. Hacia los fundamentos de la posición del analista, entendido desde la función deseo del analista. Por eso nuestra práctica exige un esfuerzo de escritura acerca de lo singular. Para concluir, enlazar aquí lo presentado anteriormente con la fórmula del Seminario 20, en la frase que Lacan enuncia de esta manera: el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua. Relato así que hace ya bastantes años me encontré llegando al final de un control, esos que hacen de un encuentro un hallazgo. Entre la sorpresa y el júbilo me retiraba diciéndole al analista con quien supervisaba, como si le anunciara un gran descubrimiento para ambos: entonces, finalmente, lo real es la estructura, les decía yo.
Ambos aplaudimos mi revelación. En el punto en que el sujeto en cuestión recortaba la voz cascada y áspera de un partener que ella constituyó, en total ajenidad de aquel, en su loco objeto de amor. Alrededor de ese divino detalle, cascada y áspera, se armaba la maquinaria de su erotomanía. Lo real, homologado a la estructura, podría decir el inconsciente hoy, decía de ese hallazgo en el cual el objeto brillaba en la ayancia entre el lenguaje y la lengua. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Marina Refato. En principio, buenas noches. Agradezco a Daniel Millas y a través de él a todo el directorio la invitación a participar de esta primera noche y también a toda la presencia de todos ustedes, y en particular tenemos el privilegio de contar con entre nosotros la presencia de Malena, una joven de 17 años que está acá interesada por las cuestiones del psicoanálisis. Privilegio. Empiezo. Para poder recortar lo que estos dos capítulos me sugirieron, e inclusive esa frase enigmática subrayada por Daniel Millas en su invitación, la clínica no es el psicoanálisis, primero haré un breve rodeo por una cuestión que me parece central y que entiendo recorre todo el curso. Y es la diferencia que hay entre lo universal, lo particular y lo singular. Lacan dio diversas definiciones de lo que entendía por clínica a lo largo de su enseñanza. Por caso, en 1977, la definía como aquella que tiene una base. Es, decía, lo que se dice en un psicoanálisis. También ubicó la clínica psicoanalítica en tanto debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique a Freud haber existido. O incluso, la clínica es lo real en tanto que es lo imposible de soportar. Como vemos, muchas definiciones, incluso podríamos pensarlas hasta contradictorias, que me permiten entender que cada definición debe ser tomada en su justo contexto. Y entonces, situar el contexto en el cual Jacques Miller afirma la clínica no es el psicoanálisis. Al menos así lo entiendo yo en estas clases, es una frase que debe continuarse con otra en la página siguiente y que afirma: cuando se atraviesa el umbral de un psicoanálisis, hay que dejar la clínica atrás. Y precisamente la perspectiva del síntoma está orientada a despegarnos de la perspectiva clínica. La clínica, dice, tiene lugar clásicamente a los pies del lecho del paciente y es esencialmente un arte de clasificar los fenómenos a partir de signos e índices previamente catalogados. Partamos entonces de lo universal. Se trata del para todos. Lo particular indica también categorías, ya no la del todos, pero sí la de algunos. Lo particular y lo universal, en este sentido, comparten la misma esencia y entonces se vuelven agrupables. Dentro de lo particular tenemos los tipos clínicos, histeria, obsesión, paranoia, que a grandes rasgos podemos referir a las estructuras clínicas situadas desde esta perspectiva en lo universal, neurosis, psicosis o perversión, ubicadas según haya o no presencia del nombre del padre. Estoy en la primera enseñanza de la carta. Finalmente, tenemos lo singular, lo contingente, la singularidad, que no cesa de no escribirse, y ya implica una desaparición de las categorías. Es decir, se borra la distinción entre neurosis y psicosis y ya hay que abordarla desde el uno por uno. No hay clase que los agrupe,
no hay conjunto. En cierta medida, a este nivel, podemos decir que todo sujeto es inclasificable. Creo que es esto lo que lo ha llevado a decir a Jacques Alain Miller en este mismo curso, que la distinción neurosis-psicosis es operatoria a nivel significante. Podríamos agregar inclusive el nivel del sujeto dividido, pero lo es mucho menos, dice, a nivel del modo de gozar. Y si abandonamos la tipología, si pasamos a la singularidad, dice Miller, entonces a ese nivel decimos todo el mundo está loco. Ahora bien, vayamos a los tipos clínicos, es decir, a los tipos de síntomas. ¿Qué son los tipos clínicos? Son agrupamientos, según señala muy avanzada en su enseñanza Lacan, en la introducción a la edición alemana de los escritos, son agrupamientos que reúnen modos específicos de respuesta del sujeto y esas respuestas se vuelven a encontrar en diferentes sujetos pertenecientes a un mismo tipo clínico. Es decir, que tendremos síntomas obsesivos, síntomas histéricos. Ahora bien, para el desciframiento del síntoma, considerar el tipo clínico no tiene ninguna utilidad. Tampoco si tomamos en cuenta la dimensión singular que se aloja en cada síntoma. Es decir, que en un sentido tendremos que prescindir del tipo clínico a condición de servirnos de él. Tal como ubicará más tarde Lacan, los sujetos de un tipo, histérico u obsesivo, no tienen ninguna utilidad para los demás sujetos del mismo tipo. Y esto se ve muy bien cuando se consideran los síntomas que fenoménicamente hablando son idénticos. Aunque respondan a la misma estructura, el sentido de ese síntoma es completamente diferente. Por ejemplo, aunque se trate de dos neurosis, de dos histerias, afinando con el mismo síntoma, por ejemplo, una migraña, los sujetos en su singularidad son completamente distintos. Singularidad, entiendo, solo se alcanza pasando por un análisis en el mejor de los casos. Llevar un análisis hasta el final. Podemos decir que un recorrido analítico llevado hasta las últimas consecuencias implica en primer lugar la travesía del fantasma. Sabemos que Lacan se refirió en escasas oportunidades al atravesamiento fantasmático y referido al final del análisis en la famosa cita del seminario 11. Dice, más allá de la función de la A, la curva se vuelve a cerrar allí donde nunca es dicha, en lo concerniente a la salida del análisis, a saber, después de la localización del sujeto con respecto a la A. La experiencia de la fantasía fundamental se convierte en la pulsión. ¿En qué se convierte entonces el que ha pasado por la experiencia de esta relación opaca con el origen, con la pulsión? ¿Cómo puede vivir, la famosa frase, la pulsión, un sujeto que ha atravesado la fantasía radical? Esto es el más allá del análisis y nunca dice ha sido abordado. Será al final de su enseñanza donde va a ubicar la identificación al síntoma y el resto de goce inanalizable. Sabemos entonces que la travesía no implica un cambio en la pulsión. Es necesario un paso más. Es un atravesamiento que desarticula fantasma y pulsión, en tanto el fantasma ya no vela lo pulsional. Este resto de goce, lo pulsional, una vez que se ha atravesado el fantasma, así lo leo yo, deviene santón, o lo que en este sentido es lo mismo, identificación al síntoma. Se pasa del atravesamiento al santón. A mí me sirvió pensarlo con sus dos caras, lo singular que no cambia y el saber hacer frente a la contingencia. Entonces, es un saber hacer que incluye lo incurable. Es un saber hacer que implica un yo soy como yo gozo. Lo imposible no se cura, uno se las arregla con eso. Y esto me lleva a preguntarme, ustedes, si podemos ubicar aquí, en una de las caras del santón, lo que Freud conceptualizaba como restos sintomáticos o fenómenos residuales. Es el mismo Freud quien ya en una carta a Flies del año 1900
hablando de un paciente tratado por él, decía lo siguiente: E concluyó por fin su carrera como paciente mío con una invitación a cenar en casa. Es que ya la ortodoxia es de vamos. Su enigma, dice Freud, está casi totalmente resuelto. Se siente perfectamente bien y su carácter está cambiado por completo. Mientras que de los síntomas, dice, subsiste todavía un pequeño resto. Comienzo a comprender, dice Freud, que la aparente interminabilidad del tratamiento es un rasgo inherente al mismo y vinculado con la transferencia. Espero que estas manifestaciones residuales no menoscaben el éxito práctico. Solo de mí, dice Freud, dependía continuar aún el tratamiento, pero intuí que ello significaría una transacción entre la salud y la enfermedad. Una transacción que los propios enfermos desean y que el médico no debe ni favorecer ni aceptar. La conclusión asintótica del tratamiento, aunque en el fondo me resulte indiferente, es con todo una defraudación más para los que lo ven desde afuera. Por momentos, dice, siento agitarse en mí impulsos hacia una síntesis, pero me cuido de mantenerlos dominados. 37 años después, en Análisis Terminable e Interminable, Freud retoma el tema de la finitud de los análisis, más allá de lo fenoménico, es decir, más allá de cuando el análisis termina en la práctica y paciente y analista no se ven más. Y es ahí donde Freud vuelve a situar los fenómenos residuales, aquello que resta del síntoma irreductible y también lo que resta al final de un análisis. La pregunta es, ¿dónde va a parar eso que resta? Aquí entiendo, es donde retorna lo que ya en el 900 ubicaba como la dimensión de la conclusión asintótica del tratamiento, ya que no se demandará que los analizados a fondo no registren pasiones ni puedan desarrollar conflictos internos de ninguna índole. Para concluir, retomo lo propuesto por el mismo Miller en la primera clase de este curso. Dice: la segunda clínica amplía el concepto de síntoma heredado de Freud. Este síntoma es susceptible de levantarse según la expresión consagrada y ella amplía el concepto freudiano del síntoma hasta incluir allí, de manera esencial, esos restos sintomáticos de los cuales habla Freud al final del análisis y que lo conducen precisamente a pensar que el análisis no tiene fin, en razón de lo que subsiste del síntoma. Y bien, la segunda clínica psicoanalítica es precisamente aquella que reconfigura el concepto de síntoma sobre el modelo de esos restos. Y es de este modo que lo que Lacan llamó el síntoma, con H, ¿no? Síntoma, con la ortografía antigua que restituyó, el síntoma es propiamente el nombre de lo incurable. Cuando hablamos de síntoma, entendemos por ello en psicoanálisis un elemento que puede disolverse o pasible de desaparecer, de levantarse, en tanto que Santon designa este elemento en tanto que no puede desaparecer, que es constante. Dicho de otro modo, la llamada nueva clínica psicoanalítica es una teoría de lo incurable. Volvamos ahora a la pregunta inicial: ¿por qué la clínica no es el psicoanálisis? Podemos entonces responder que no lo es en tanto y en cuanto la clínica implica una clasificación de fenómenos. El síntoma queda, desde esta perspectiva, lógicamente excluido de la clínica. Pero eso no quiere decir, por lo menos así lo pienso, que no haya una clínica psicoanalítica ni una clínica del Santon. Y será el Santon el que introduzca una ruptura con cualquier intento de clasificación o agrupamiento, en tanto pone sobre el tapete, orientando la cura, el modo singular en que cada sujeto es inclasificable, arreglándoselas, en el mejor de los casos, con su incurable, tan chiflado y tan propio como irrepetible. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a escuchar ahora a Fabián.
Bueno, agradezco al directorio, me encanta que me inviten a los estrenos, así que es una invitación que agradezco sobremanera. Lo llamé de esta manera, derecho al síntoma. Todo hombre, así todo junto, lo escribe Lacan, tiene derecho a ese síntoma. Lo encuentran en Joyce, el síntoma 2. Y lo dice Lacan como al pasar. Más aún, muestra que de alguna manera fue gracias al empuje propio de la reivindicación histérica que el psicoanálisis pudo apreciar el derecho al síntoma. En la histeria, el brillo de la falta la ha llevado a luchar desde la queja por el derecho al síntoma. El origen del psicoanálisis tiene la marca de haber dado lugar al derecho al síntoma, lo que Lacan en otra época llamó fidelidad al síntoma. Este derecho al síntoma no es un derecho humanista y en algún sentido se contrapone con dichos derechos cuando se parte del precepto de que cada sujeto es igual a otro. Que se contraponga implica que el derecho al síntoma supone la más radical diferencia de un individuo con otro. La más radical diferencia la inferimos con Lacan en el síntoma de cada quien. Por otro lado, que se contraponga no quiere decir que no lo precise. Quiero decir que es solo en un estado de derecho que puede surgir el psicoanálisis. Miller, en su retorno a Lacan, como él lo llama, en Sutilezas, vuelve a esto aludiendo al derecho a la singularidad. Lo cito, dice: el psicoanálisis representa justamente la reivindicación, la rebelión de no como todo el mundo. El psicoanálisis, agrega, promueve el derecho de uno solo. En este sentido, la clínica tiene un aspecto que se contrapone al derecho al síntoma del que vengo hablando, ya que empuja a una clasificación universalizante frente a lo singular, como recién fue expuesto en ambos trabajos. Sin embargo, según Lacan, también hay un clinicar, esto lo encuentran en la apertura de la sección clínica, que es afín al psicoanálisis. Lo leo, dice: hay que clinicar, es decir, acostarse. La clínica está siempre ligada a la cama. Y no se encontró nada mejor que hacer acostarse a aquellos que se ofrecen al psicoanálisis, con la esperanza de sacar de eso un beneficio. Es indudable que el hombre no piensa del mismo modo acostado que de pie. Aunque solo fuera por el hecho de que en posición acostada hace muchas cosas, en particular el amor, y el amor arrastra todo tipo de declaraciones. En la posición acostada, el hombre tiene la ilusión de decir algo que sea un decir, o sea, que importe lo real. Fin de la cita. Es evidente que no alcanza con hacer acostar a la gente, sino que lo importante es hacer decir algo que toque a lo real. En todo caso, es una pragmática del clinicar, ya que Miller define a la pragmática como, lo cito, la disciplina que intenta encontrar la regla a partir de lo singular. La pragmática no es al pan pan y al vino vino, sino la que se guía por la sutileza de lo singular. Miller ubica la pragmática en el agujero que hay entre estructura y contingencia. En este sentido, lo singular es una tautología, así dice Miller. Es una categoría lógica, pero a la vez es lo que escapa a la lógica y por ende a la estructura. Lo singular surge como encuentro y no como deducción. Es una ruptura, discontinuidad, acontecimiento, emergencia, es un happening.
Lo singular, a su vez, no tiene extensión, no tiene comparación y en todo caso solo puede transformarse luego en paradigma. Al separar a lo singular de la deducción, más bien Miller lo enlaza con el instante de ver propio del encuentro. Pero también muestra la dificultad de hacer surgir lo singular en toda comunidad y cómo la institución se refugia en lo particular. Llama a este aspecto de la institución, algo dije de esto en el Congreso, el CAMCDA, conceptos de asistencia mutua contra el discurso analítico. Esta ironía, me parece una ironía, muestra la dificultad de sostener una institución con el derecho al síntoma. La ilusión de Lacan de una escuela solo de AE respondía a esta cuestión. Cada miembro en tanto un síntoma singular. En todo caso, cuando en un análisis decimos derecho al síntoma, no quiere decir solamente que damos lugar al síntoma de cada quien, sirviéndonos también de nuestras propias clasificaciones, sino que apuntamos desde el comienzo al síntoma, ir derecho al síntoma. En un sentido, ese apuntar al síntoma hace de nuestro clinicar una clínica de lo singular que se liga de manera muy clara a la época de la dispersión. De alguna manera, los DSM, con sus multiplicaciones en las clasificaciones, también captaron algo de la dispersión de la época, pero para borrar lo singular de cada síntoma y ligarlos a la estadística. No es casualidad que los DSM surjan en la época de la caída de las grandes clasificaciones y de la dispersión. Desde la orientación lacaniana, lo singular se emparenta con lo irreductible, con el síntoma que se podría obtener en el análisis como la encarnación de lo que ya no es susceptible de retransformación. Si se quiere, entonces, lo singular aparece como impas y no como solución. Esto es lo que hace un viraje central, a mi gusto, la última enseñanza de Lacan. Pensar lo singular como la manera que cada quien tiene de tropezar. En todo caso, la singularidad se ve en el impas que permite despejar el soy eso. Hay algo que leí hoy, no lo puse aquí en el trabajo, pero es muy interesante como lo dice Joyce el síntoma 2. Él dice, si uno sabe lo que tiene, a partir de ahí puede hacer algo con eso. Y es casi la definición del análisis. Saber lo que uno tiene y a partir de ahí saber hacer con eso. En este sentido, para Lacan, el pase en su última enseñanza implicaba aislar de manera singular lo más anormal de cada quien. Así lo dice en las charlas de Santana, al final. Lo más anormal que a la vez hace a la singularidad. Como lo dice Lacan, donde el pase se malogra. Y agrega Lacan, no porque no se presenten candidatos o porque no se pueda nominar, eso lo agrego yo, sino porque a partir de un momento piensa que no hay manera de hacer el pase que no sea malográndolo. Nunca es lo que se espera. A mi gusto, por eso más adelante va a decir que se va del invento original al inventario. Esto también está en Joyce el síntoma 2. El inventario es una recopilación de lo que hay, uno por uno. El pase permite hacer inventario y no clases de AE. Por supuesto que podremos clasificar los AE hombres, los AE mujeres, etc. Pero finalmente es uno por uno. Del lado del invento tenemos, como lo llama Miller, una inversión del síntoma, hacer algo con él,
Una vez que en un análisis uno puede situar lo que hay y tanto fracasa, se puede hacer algo. Cuando Lacan plantea crudamente que el hombre tiene un cuerpo, agrega que tener es poder hacer. En esto se ve el realismo del último Lacan. Bueno, vamos a pasar a la discusión, no vamos a hacer, no voy a hacer un comentario de cada una de las exposiciones, sino que vamos a dar lugar al trabajo. Y como saben, la propuesta es que lo que se desprenda del trabajo de hoy, que se especifique ese trabajo, va a ser un poco el tema de la próxima noche. Y las dos noches van a dar lugar, van a ser el marco para una tercera que va a ser una noche clínica. De manera que tenemos una responsabilidad compartida en cómo vamos a seguir. De todas maneras, escuchando las presentaciones, cada uno con un recorrido propio, cuestiones que me suman. Hay una relación estrecha entre la cuestión del síntoma, lo singular y lo real. Lo singular es difícil de captar de qué se trata. Por un lado, es un concepto lógico, pero se presenta como lo que escapa a la lógica, como lo ubica bien Fabián. ¿Qué lógica quiere decir? ¿Qué cosa? Para discutirlo. Se desprende de la lógica, es solamente pensado a partir de la deducción lógica, que se puede decir se escapa a la deducción. ¿Cómo no caer en una captura fenoménica también, o del sentido común de los términos? Es el refugio en lo particular, que cada uno de alguna manera en sus términos toma, creo que muestra que el acceso a la singularidad no es un problema epistémico, sino que hace la formación difícil de lograr, a distintos niveles, en la clínica, se hace en el propio análisis, en la práctica, y a nivel de lo institucional y a nivel del pase. Cada uno muestra cómo se modifican estas cuestiones. Y está también el tema de lo real. Pareciera que el tema de lo singular cambia algo de qué es lo real. Porque está lo real que se desprende de una deducción claramente, por ejemplo, lo real como imposible, vinculado a lo simbólico. Pero acá Miller retoma y acentúa una perspectiva de lo real ligado a la contingencia, que me parece que tiene un estatuto diferente a la contingencia como modalidad lógica. Es un tema para discutir. En esta discusión contamos también con Gerardo Arenas, que ha hecho una propuesta de noches abiertas donde se va a trabajar en varias noches el seminario de sutilezas a partir de una propuesta de investigación precisa. Está Malena, está Gerardo, estamos nosotros, es variado, y sin perder de vista la referencia al eje de la noche y cómo lo pensamos desde nuestra clínica, abrimos la cosa y ya una intervención de Damasia Madero. Gerardo Arenas, de Translation. Bueno, hola. Soy la animadora Milore Luna. Digamos, bueno, primero las contribuciones me gustaron mucho y enseguida, digamos, lo empecé como a pensar en relación a tres seminarios de Miller, que son Donc, el lugar y el lazo, como distintas maneras de plantear un problema, y sutilezas, ¿no? Digo esto porque en Donc, Miller trabaja muy bien, a mí me sirve como eje, pensar cuál es el problema de Lacan, cuál es el problema que tiene que resolver Lacan, ¿no? Que es cómo articular dos cuestiones que están desarticuladas. Y me parece que esto recorre toda la enseñanza de Lacan. En principio, digo porque tiene que ver con lo que voy a preguntar, en principio sería cómo articular, con esta frase que vos traes, de qué modo vive un sujeto la pulsión una vez atravesado el fantasma fundamental, articular dos cuestiones que se le separaron, que es el tema de la significación y la satisfacción, en términos de Miller, o el tema de la pulsión y el inconsciente, o el ello y el inconsciente, a nivel del grafo, ¿no? Digamos, cómo articular dos cuestiones que estaban desarticuladas.
en la proposición, cuando piensa el atravesamiento del fantasma, la pregunta está dirigida a cómo usted, digamos, articuló dos cuestiones que estaban desarticuladas en el agalma, como la X, que hacía causa del deseo del analizante, y es la castración de goce por un lado y el plus de gozar como exceso. Cuando Lacan toma el final de análisis por el lado, piensa el pase por el lado del síntoma, allí nuevamente aparece como articulando tres registros que estaban desarticulados, el síntoma, ¿no? Y aparece como, por lo menos en la lectura que yo hago, pero es un problema, digo, en primer plano, en el cenit, por decirlo, la cuestión del goce, la satisfacción y la positividad del goce, cuando hasta ahora siempre pensábamos en términos de la negatividad del deseo, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me surge es ¿qué es un analista en la clínica del síntoma? Si cambia o no en relación... Bueno, es una pregunta que tengo que me tortura. No para tanto, pero más o menos. ¿Es un analista? Claro, sí. ¿Por qué digo esto? Porque digo, sería lo mismo que decir el deseo del analista, el analista como agalma, como lo plantea en la proposición o en el seminario 17, como vacío, al lugar que va el goce allí, o lo que vos planteabas. ¿O qué pasa con el resto sintomático? ¿Qué es lo que hace de causa? ¿La satisfacción a la cual alcanzó en un final de análisis? Digo, en el lugar y el lazo, a mí una pregunta que hace Miller que a mí me impactó, que es, él le pide a los analistas, a los AE, que testimonien de la nueva satisfacción alcanzada. Y además dice, y de cómo se sirven de esa satisfacción en tanto analistas. Entonces mi pregunta es, ¿hay ruptura? ¿Hay continuidad? ¿Qué pasa con el analista? No. La clínica del síntoma. Bueno, yo en principio no sé si es una pregunta, así que... bueno, en primer lugar me gustaron mucho los tres trabajos y más bien quería decir algo que me hizo pensar un poco los tres trabajos y me gustó mucho la fórmula tuya, Fabián, derecho al síntoma. Porque yo inmediatamente escuché el equívoco con ir derecho al síntoma y no sabía que ibas a tomar. Y me gusta más eso que el derecho que se tiene al síntoma. ¿Por qué? Y en eso lo tomo junto con la exposición de Marina, porque parece que se va derecho al síntoma inevitablemente. Y no solo que el analista o el análisis tiene un poco como objetivo rápidamente poner en forma el síntoma, por ejemplo, el derecho al síntoma, sino que el ser humano me parece que va derecho al síntoma inevitablemente pareciera. Vos decías, Marina, y también me gustó mucho como lo decís, finalmente en un análisis es como se goza. Y como se goza a veces es bueno y a veces a uno no le gusta mucho. Me pareció una vía, digo, para pensar quizás la perspectiva de las siguientes, a mí me interesó mucho esa vía, lo que no marcha. Vos ponés el ejemplo de ese paciente de Freud o de la elucubración que hace Freud respecto de lo que, y finalmente lo que no marcha está casi en primer plano todo el tiempo. Y pensándolo respecto de, que también me gustó mucho, Diana, tu exposición, recordando esa gran conferencia de Miller, el señor de Lacan, siempre puede ser lo mismo un animal, digamos, el reino animal solamente puede ser siempre el mismo, es decir, ese ruiseñor es el mismo que hace para uno ese ejemplar, no es distinto del siguiente, cuando sabemos, y Marina sobre todo, yo quizás no tanto, que los animales cuando son domésticos... Aclará que porque tengo animales. No, sí, cuando son domésticos ya no es lo mismo, tu gato, tu perra, lo mismo es el de al lado, sé porque conozco algo. Y en ese sentido, también en ese sentido,
sentido, los animales se pueden llenar de síntomas cuando son domésticos. Es decir, ¿qué hay en lo humano y en el encuentro del humano con el lenguaje que más bien lleva derecho a lo que no anda? Más allá del psicoanálisis como tal en el dispositivo analítico. A mí me interesa esa perspectiva que evidentemente me apareció acá, no la pensé para nada con sus trabajos, es que les agrade. Gerardo Arenas. Bueno, agradezco mucho los tres trabajos que contribuyen a profundizar mis preguntas. Hay varios vectores que quisiera señalar que en parte relacionan los trabajos entre sí. Voy a poner en tensión algunas cosas, exagerando un poco, como para que se vea alguna línea de fuerza de debate. Diana planteaba un recorrido de Lacan del otro con mayúscula al objeto A, se podría agregar el Santón al final. Marina planteaba una visión clínica de ese mismo recorrido, ¿sí? Digamos, atravesar el fantasma para que la pulsión devenga a Santón. Y Fabián traía, por el contrario, ir derecho al síntoma. ¿Sí? Son dos perspectivas que me parece que están planteadas y que tienen cierta tensión y que se relacionan con el problema de si es necesario, en todos los casos, pasar por la construcción y atravesamiento del fantasma para llegar al momento del Santón. Es una lectura que se ha hecho casi clásica, por lo menos entre algunos de nosotros, y que me parece que valdría la pena abrir la discusión. Particularmente por la clínica de la psicosis, que es justamente la que Lacan toma como paradigma en su última enseñanza, ¿sí? Donde no es tan sencillo pensar qué sería una clínica de la psicosis que tuviera que primero pasar por un atravesamiento del fantasma para que luego el sujeto se las arregle con sus síntomas, ¿no? Bueno, en algún sentido me parece que está presente el trabajo de Marina también como un eco de esta idea secuencial, digamos, del fantasma de Santón, cuando dice hay que prescindir del tipo clínico a condición de servirse de él, ¿no? Parece que es homólogo ese movimiento. Primero sepámonos de él, luego prescindamos, ¿no? Ir derecho al Santón, ¿sí? Tal vez es un atajo, que en algunos casos no lo voy a generalizar. Un atajo. En fin. Y después hay algo más que está presente en el curso de Miller, lo dice en otros lugares también, está presente en un par de trabajos, que es esta idea de que el Santón es lo singular que no cambia. ¿Sí? De vuelta, por mi gusto en relación a la clínica de la psicosis, me parece que habría que revisar esta idea de que el Santón es lo que no cambia. Estoy seguro de que el Santón es lo imposible de curar, pero me parece que no es lo mismo decir que algo sea imposible de curar a decir que algo no cambia. De hecho, puede empeorar. No me parece tampoco, y recuerdo un caso inolvidable que alguna vez presentó Daniel, justamente, no me parece tampoco que el Santón no pueda desaparecer, ¿sí? Al perder la voz, creo que se llamaba el caso que presentaste muchos años atrás, un paciente que quedaba sin síntoma a partir de que dejaba de escuchar la voz de Dios, si mal no recuerdo era eso, ¿no? Entonces me da la impresión de que pensar el Santón como algo inmutable, ¿sí? Se ha hecho como una costumbre entre nosotros, ¿sí? Y no creo que corresponde exactamente a los datos que nos da la experiencia analítica, ¿sí? Creo que habría que abrir ese debate. Voy a agregar unas acotaciones mucho más puntuales respecto de esto. Una es una pregunta para Marina. ¿Por qué
pasás tan, así digamos, como en una serie de equivalencias de lo singular a lo contingente y a lo que no cesa de no escribirse, sería como la definición de lo imposible, ¿no? Y en relación a lo que planteaba Damasio, me acordaba una referencia de Hegel, no me acuerdo si de la fenomenología del espíritu o de la ciencia del derecho de Hegel, que decía que lo singular solo toma existencia por la fuerza del hablar. Es decir, que la singularidad es algo que no aparece si no es en referencia a un ser que habla, ¿sí? En este sentido, incide, digamos, el hablar de los seres humanos en los animales domésticos, ¿no? Además, Lacan nos muestra en el Seminario 9 que tenía una perra que hablaba, ¿no? Bien. Siempre insisto con eso y no sé por qué miran para un costado. Bueno, paso la palabra. Bueno, vamos a hacer un punto para que comiencen a hacer unas intervenciones, algunas respuestas. No se pueden quejar, preguntas no faltan, comentarios tampoco. Y tenemos una larga lista. Lo cual implica que comencemos a hacer un cierto esfuerzo de reducción en las intervenciones, así podemos darle lugar a todas. ¿Quién quiere comenzar y por qué? ¿Fabián? No, alguna cosa que fui pensando mientras cada uno hacía su comentario, pregunta, y lo singular que escapa a la lógica. No tengo una, digamos, más que lo que dice Miller en el curso, no sé si vale la pena repetirlo. Lo que sí me parece es que al menos tiene dos vertientes, eso, por lo menos me oriento así, que es una paradoja dentro de la lógica, pero a la vez que lo que él llama singular en la última enseñanza de Lacan escapa a la lógica de la enseñanza de Lacan anterior, que está centrada sobre la lógica. Es decir, que en toda la época del pase está centrada sobre la lógica. Y lo que llamamos la lógica de la cura. La lógica de la cura es la enseñanza de Lacan en la época del pase. Y me parece que como él empieza a definir lo singular en esta época, escapa a eso. Es lo que se escapa de la lógica de la cura, si se puede decir así. Hay varias cosas para comentar, digo una sola cosa más, así damos la palabra a otros. Es interesantísimo pensar si hace falta atravesar el fantasma para llegar al síntoma. La manera que lo presenta Miller acá es que eso opaco del síntoma es lo que no aparece por el sentido que le pone el fantasma. Entonces, en un recorrido de una neurosis, nos supone que habría que atravesar ese sentido para llegar a lo opaco del sinsentido. Pero efectivamente, en la psicosis y en ciertos casos, a veces, de la clínica actual, nos topamos con lo más opaco del síntoma de entrada. Y lo que no cambia, dos referencias nada más, que parece que es a debatir y a darle lugar un debate más amplio. Una cuestión que a mí me gusta mucho de sutilezas es que en un momento Miller lo comenté en otro lugar, hace una diferencia entre identificación con el síntoma y encarnar el síntoma. Me parece que podría orientarle la cuestión. Y lo otro es, siguiendo esta fórmula de Lacan, que yo citaba al final, lo que no cambia es lo que se tiene. Hay que admitir que se tiene eso. Lo que puede cambiar es lo que se hace con lo que se tiene. Me parece que ahí hay por lo menos en la idea de Lacan, hay
por ahí se desprende, ahora le doy a Marina, porque también se desprende la cuestión, ¿qué equivalencia hay? Si hay ¿qué relación y qué diferencia hay entre lo que puede ser el síntoma, como eso a lo que se accede como resultado de un análisis, de lo que es el síntoma fuera del análisis, el psicótico, etc. También hay una diferencia, porque creo que lo incurable lo vamos ubicando en una perspectiva también lógica. Si no es lo incurable en el sentido de una aceptación de un momento respecto de esto es así, sino me parece que la experiencia del análisis se desprende de alguna manera de un trabajo que está ligado a la lógica. Pero hagamos esta diferencia, cómo pensamos lo que es un síntoma, como lo que da acceso a la experiencia analítica del síntoma por fuera del análisis. Por ejemplo, el de Joyce, el psicótico, etc. Marina. Sí, no voy a responder, digamos, todas las preguntas que hicieron, muchas recorren, digamos, las preguntas que nos trajeron hasta acá. No, a ver, cuando yo escuchaba las cuestiones que traía tanto Diana, Fabián y Daniel como ustedes, pensaba que en realidad la problemática central del psicoanálisis es cómo resolver la tensión entre lo que es del orden del significante y lo que es del orden de la pulsión. Hay algo ahí en ese salto que ha cobrado diversas formas a lo largo de la enseñanza de Lacan y a lo largo de la obra freudiana también. Es decir, en esa tensión entre que se jugó de diferentes maneras, entre la interpretación y lo no interpretable, el significante y lo insignificantizable, ¿no? ¿Qué sucede con la pulsión al final? Gustavo, el miércoles pasado preguntabas algo respecto de cómo dar cuenta de eso que se bordea si no es volviendo a enganchar a la dimensión del sentido. Tenemos la tensión sentido y sin sentido. Me parece que es, a mi entender, el meollo de la cuestión, y que cuando, primero respecto a los animales domésticos, porque es un tema caro, en la experiencia de lo real, justamente cuando se habla de la diferencia entre lo animal y lo humano, Miller hace una salvedad respecto al peso de la impronta de la palabra en los animales domésticos, en donde hay algo que también toca el cuerpo, ¿no? Que es lo que va a desarrollar. Respecto a lo que vos traías, Patricia, con esta, ¿cómo? No, y los perros de Marina ni Sí, Martín. otro día charlando, ¿eh? Bueno, ¿qué va a ser? Me parece que vos preguntabas lo que no cesa de no escribirse. A ver, va a atender Claudia. Lo que no cesa de no escribirse lo singular. ¿Qué tal? Era bailar. ¿Estás llamando el perro? Mamá, ella también. Y lo pensaba para intentar responder tu pregunta, ¿no? Que no es fácil de responder. A mí, por un lado, me orienta pensar o estructurar la cuestión tomando los paradigmas del goce, para pensar a lo largo de la enseñanza de Lacan, porque a veces nosotros decimos goce, nombramos goce, y no es lo mismo el goce a la altura del seminario 7 que a la altura del seminario 20. No es lo mismo pensar Lacan cuando tomaba el significante y el goce como disyuntos que cuando los tomaba como articulados, por ejemplo. Entonces, pienso que lo que no varía es que hay algo del significante que da cuenta de una irrupción de goce en ese cuerpo, y que al mismo tiempo que introduce una también produce un suplemento de goce. Y que cuando vos ubicás este pasaje, porque de lo que es
estoy pensando en voz alta, ¿no? De lo que es del orden del deseo del analista, decía que después efectivamente Lacan deja de hablar del deseo del analista y pasa a hablar del discurso del analista. Y deja de hablar de sujeto y pasa a hablar de pan y letra. Me parece que es efectivamente en tanto se da otra tramitación a lo que es el lazo entre el significante y el goce. Y que en la medida en que en la última enseñanza hay algo de un goce que está en más, y que para mí se articula, por ahí hay algunos que han sido nominados a pueden dar cuenta de esto, pero a una satisfacción. Me parece que esa es la novedad que introduce Lacan al final de la enseñanza, no es solo. Entonces, es lo que se me ocurre contestarte ahora. Lo voy a seguir pensando. Bueno, continuamos con la serie de la próxima. Entonces seguimos con la serie. Deborah Fleischer, después Adrián Schenkester y luego Paula Hanna. Bueno, voy a hacer una breve explicación de Daniel. Cuando leí el título de la noche, La clínica no es el psicoanálisis, me preguntaba, después leí el contexto, pero ¿de qué estamos hablando? Porque estamos hablando de la clínica psicoanalítica, estamos hablando del psicoanálisis como teoría o como clínica, y me preguntaba por cómo pensar la teoría psicoanalítica en este sentido. Es decir, hay una teoría que se va modificando a partir de justamente de la clínica. Freud primero pensaba que el análisis era terminable, después de la función de muerte, el análisis es interminable. Melanie Klein pensaba que la reparación era la manera de terminar un análisis, después ubica la reacción terapéutica negativa en relación a la envidia, y Lacan empieza con determinadas cuestiones y aparece toda la cosa del síntoma. Entonces, ¿cómo pensar esta teoría psicoanalítica en relación a lo que estamos planteando de lo singular? Es decir, tenemos por un lado lo singular, lo particular, pero también tenemos una teoría que se va modificando con los años a partir de la subjetividad de la época y justamente de los obstáculos que el analista va encontrando en la cura de algunos pacientes que le hacen repensar ciertas cuestiones. Entonces, ¿cómo pensar la clínica, la teoría psicoanalítica sin entrar en algo que podría ser del orden justamente clasificatorio? Como se hablaba antes de, el síntoma, pero ¿qué pasa con el síntoma en relación a la psicosis? Entonces, ¿cómo pensar esta cuestión de lo singular, de lo particular, en relación a que al mismo tiempo se está escribiendo una teoría psicoanalítica que tenemos la de Freud, tenemos la de Lacan, tenemos las vueltas que da Miller, etc. Adrián. Sí, ante todo, lo más importante es que celebro esta inauguración, este estreno, de este espacio epistémico del nuevo directorio. Celebro tener este nuevo directorio. Me gusta la gente que ha invitado, gente con onda, así que es probable que insista en volver a esta noche. Dos detalles. Uno es el respecto de El ruiseñor de Lacan, El ruiseñor de Keats, ese texto de Borges, que hay que volver, siempre hay que volver a Borges, parece una práctica encantadora para todo psicoanalizante o psicoanalista. Y me parece que ahí sí me parece que se cumple algo de lo que sería el Borges psicoanalista, en relación a lo que Diana misma dijo de que el recorrido se trataría de ir de un otro con mayúscula al objeto. Creo que ahí me parece que el Borges psicoanalista lo dice muy, me parece, aparece, por lo menos me parece como más claramente. Uno es la cuestión de señalar el narcisismo de Keats, ¿no? En el sentido que Keats efectivamente no es ni Ovidio, digamos, ni de Shakespeare, ¿no? En ese señalamiento del narcisismo de Keats parece que está la referencia al otro con mayúscula. Y me parece que la referencia al objeto
que me parece que coincide con el pequeño caso clínico de esa viñeta crítica que trajo Diana al final, me parece que tiene que ver con la voz. Cuando, lástima no tener memoria para poder decir esas palabras de Borges, pero se refiere a la voz imperecedera del ruiseñor, se refiere a ese objeto que no perece, a ese objeto que tiene esa constancia o que lleva la constancia de lo que es el objeto pulsional, que tiene que ver justamente con esta voz cascada y áspera de ese paciente, ¿sí? Y por otro lado, el segundo detalle, referido en relación a la presentación de Fabián, cuando él trae esta cuestión de, se trata, en la conferencia sobre Joyce, hay que saber qué se tiene para después poder, en todo caso, poder saber qué hacer con ello. Me parece que en estos tiempos en que el inconsciente, el otro, está eclipsado, me parece que esta cuestión de saber lo que se tiene, esto tiene es totalmente decisivo la posición que tenga el analista, en el sentido de que clinicar es enfermar, clinicar quiere decir poder es transformar en síntoma algo que aparentemente no lo es, ¿no? Un paciente se está por ir de la sesión, está terminando la sesión, el analista había insistido que se tenía que venir más veces, y él cuando se va dice, bueno, lo que pasa es que en relación a eso está mi tacañería, ¿sí? Entonces, que es un paciente llamémoslo así, con el consciente débil, un poco débil, como son muchos de los pacientes que vienen a la consulta. Entonces, bueno, ahí el analista dice, bueno, va a venir la próxima vez y va a hablar sobre su tacañería. Bueno, me parece que esa intervención va en el sentido de saber lo que se tiene, porque ahí se trata de que alguien tenga un síntoma, algo que aparentemente no tiene el estatuto de un síntoma, sino que parte de un carácter, parte de lo que es la vida, determinadas cualidades, etc. Entonces ahí me parece que el analista tiene una importancia decisiva respecto de ese tener, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien. Te damos la palabra a Paula Carlos. Lo primero que les quiero decir es que a mí el título de anoche me hizo problema. Además de haberlo leído y haber leído varias clases del seminario de sutilezas, rápidamente me hizo recordar a otra formulación que también me hizo mucho problema, y es ahí en el 23, cuando no pude localizar dónde, pero sí lo recuerdo. Lacan, en respuesta a una pregunta, dice que el psicoanálisis no es un síntoma, pero que el psicoanalista sí. Esta formulación es retomada, que el psicoanalista puede ser un síntoma, está retomada en el seminario de sutilezas. Y esto tiene algo que ver con lo que se estuvo hablando acá, y es qué posición es la del analista en relación al santón. A mí esta vía es una vía que me gustaría trabajar. Mi intervención, en realidad, más bien se centra en algo en lo que tengo algo que ver, porque estoy en pausa desde que empezó, y es respecto de la preocupación del efecto terapéutico. Es decir, se planteó básicamente acá una disyunción entre el santón y la clasificación. La clasificación que podemos tener psiquiátrica, psicoanalítica, etc. Más bien a mí me interesó la cuestión de la preocupación terapéutica y de lo que Miller plantea en varias clases respecto de los casos en que el psicoanalista modera o morigera la potencia de su acto, el empuje a la verdad a la que el psicoanálisis lleva. Y
ahí es imposible no tomar en cuenta nuestras clasificaciones, no las de la epidemia del PCM, sino las nuestras, que nos orientan respecto de avalar o no ese empuje a la verdad. Parece que es algo que no se puede desconocer. Que de acuerdo a los esquemas que plantea Miller en el seminario, no me parece que sean del orden de la psicoterapia, sino de lo que es del orden del psicoanálisis aplicado a la terapia. Es decir, es un conocimiento desde el sintón, es un conocimiento desde la singularidad, que es un cálculo respecto de si el sujeto puede soportar un empuje a la verdad, o hasta dónde lo puede soportar, y no solamente en la psicosis. Tenemos unas cuantas intervenciones. Si les parece, damos lugar a tal vez más y después venimos acá a la mesa, porque cada intervención no es una pregunta, sino que es un poco una perspectiva. No hay que tomar cada intervención como una pregunta que hay que responder, sino como parte de la conversación. Entonces, Coco Sac, Osvaldo Delgado y Silvia Baudini. Breves si pueden ser, porque tenemos muy poco tiempo y quieren responder también de la mesa, decir algo más. Bien, primer punto. La perspectiva del síntoma, lo singular, etc., introduce una nueva dialéctica. ¿Una nueva? Dialéctica. La dialéctica que va del problema a problema, mejor dicho, que va del problema a solución al problema a problema. Lo que Miller toma de Jean-Claude Miller. Esa dialéctica rompe con la ilusión del psicoanálisis solamente en la perspectiva terapéutica. Segundo punto. Todo lo que se dijo amerita pensar por qué el psicoanálisis no es una ciencia, sino que es una práctica. Porque sería una imposibilidad lógica pensar una ciencia de lo singular, pero no una práctica de lo singular. Tercer punto, ¿cómo pienso el síntoma? Brevemente. Yo diría que a partir de lo que muchas de las cosas que se dijo, el síntoma es como la huella digital del goce. Aquello que hace que un sujeto tenga su máxima singularidad. Ni siquiera el ADN representa tanto la singularidad como la huella digital. Pero creo que hay que tener en cuenta algo, que el síntoma, si bien es cierto que es lo incurable, en eso coincidimos todos los que acá estamos sentados, hay que ubicarlo, me parece, en un punto que no es menor, que es lo incurable, pero en tanto que anuda la estructura en un más allá del nombre del Padre, que es el estatuto que tiene el síntoma. Después, toda esta cuestión hay que tomarla con una cierta relatividad, diría, porque tanto Freud como Lacan no eran demasiados optimistas. Decían, cada uno de su manera, eso dura poco. Eso dura poco, no hay que olvidar esto. Entonces, y concluyo con un comentario sobre los animales domésticos. Es verdad que hablan, pero hablan de una manera muy particular. No hablan mediante el significante, sino mediante el signo. Por eso no saben hacer chistes. Saben pedir comida, saben pedir ir a hacer sus necesidades, pero nunca ni mi perro ni mi gato me hicieron un chiste. Pero no me decepciona, al contrario. ¿Querés te cuento uno? Osvaldo Delgado y luego Silvia Baudini. Sí, en principio felicito a la propuesta del directorio y agradezco el trabajo. Quería citar solamente dos puntos. Lo diré lo más breve que pueda. Efectivamente, sitúa aquí Miller una disyunción de clínica y psicoanálisis, el curso se llama Sutilezas, no podía ser de otro modo, ya que Sutilezas está tomado del análisis de un acto fallido que realiza Freud mismo, donde no habla ni de tipo clínico ni de categoría en ningún sentido. Y
efectivamente tiene que dar cuenta de eso, pero me parece a mí, leyendo el conjunto del curso, que este curso, con lo que él formula ahí, en ese punto preciso, y por eso me pareció muy bien la elección que hizo el directorio de ese punto, está preparando un desarrollo que Miller continuará haciendo en relación a la cuestión del ser y la existencia, que va a ser 1 o 2 años posteriores a este curso. Y ubicando esta disyunción de la clínica del psicoanálisis se prepara el abordaje de esa problemática. Porque sí se puede ubicar en relación a la cuestión del ser todo el campo de la clínica, el tipo clínico, perfectamente la dimensión de lo particular, pero cómo pensar la clínica en relación a la dimensión de la existencia es lo que va a formular Miller ahí, donde cae en categorías como sujeto, pero también cae en la categoría de deseo de analista, o sea, enseña acá. Efectivamente, la cuestión de la clínica es muy difícil de hacer y así cuando abordamos el campo de la existencia. Y en esa perspectiva, justamente, y lo tomó, me gustó mucho Marina, cómo tomó la cuestión de los restos sintomáticos, porque precisamente en Miller, el que va a ubicar siguiendo a Lacan, la cuestión de los restos sintomáticos en relación a del uno, a la cuestión de la existencia, a la dimensión de lo real y la letra. Y es efectivamente esta referencia al resto sintomático, es una referencia a análisis general interminable, que en Freud está ligada al concepto de fijación, pero en la doble vertiente del concepto de fijación nosotros normalmente tomamos siempre una, que es la cuestión de la fijación del objeto que nos da la cuestión del fantasma, para nosotros nuestra lectura lacaniana. Pero en verdad en Freud hay otra perspectiva de fijación que tiene que ver con la escritura, directamente con la Carta 52, con la transcripción y el estatuto de letra como tal, al cual se refiere incluso en ciertos capítulos sobre los sueños, en donde se trata de una letra que no quiere decirle nada a nadie, que no está ni siquiera dirigida a comunicar nada ni a ser interpretada, ¿sí? Sería la base material de todo lenguaje, dice Freud. En este sentido, me parece claramente que situar Miller esta disyunción, primero que no hay que forzar demasiado las cosas porque no hacer de cada formulación un significante algo, sino ponerlo al trabajo. Yo creo que él está preparando, ya viene preparando esto otro que él va a abordar un poquito más adelante, y esto le abre el camino claramente. Bien, sigue ahora. Una pregunta que hace Miller en este texto, ¿por qué vuelve el análisis los AE? Y él dice, por una cuestión cuantitativa, porque algo empuja, ¿no? Me parece que a mí me resuena esta pregunta de él, me parece que vale la pena tomarla porque efectivamente se pone en juego lo que creo entender, creo ir pensando en relación al síntoma, que es esta cantidad que no tiene solución, ¿no? Más bien esta cantidad permanentemente en impas y donde más que tensión o articulación entre saber y goce, entre significante y real, es lo imposible de articular, es este litoral completamente heterogéneo que separa dos tierras totalmente heterogéneas. A mí me parecía que ahí había un punto para investigar en relación a qué es esta cantidad, este goce opaco, que ningún saber, ninguna verdad puede dar cuenta y que, bueno, se pregunta eso, ¿por qué los AE piden análisis? ¿No? Ya no es por una pregunta, digamos, sobre el sentido, obviamente, ¿no? Sino algo que se impone bajo la forma, me parece, de la existencia misma del cuerpo, una cantidad, por eso creo que existencia es existencia de un cuerpo, ¿no? Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? No demasiado para agregar que ilumine demasiado, simplemente me parece que hay bastantes elementos para poder pensar una próxima noche respecto de que cuando decimos Santón estamos teniendo que ajustar un poco esta cuestión de o lo invariable o lo incurable yo pensaba respecto de lo singular, ¿no?
lo que escapa a la lógica. Yo creo que, según lo entiendo, un poco en la línea que lo traía Fabián, me parece que no solo es lo que escapa a la lógica en la enseñanza de Lacan, sino lo que escapa a la lógica en la propia experiencia analítica, en la serie de un simbólico que en un determinado momento sufre una discontinuidad, ¿no? En la cual el analista, en esa posición de Santón, como decía Paula, no el psicoanálisis, sino el analista como semblante del sujeto, puede hacer resonar ahí algo de esa discontinuidad que es del orden del encuentro. Y que es también de algo que da cuenta del encuentro, de lo que en algún momento fue el encuentro de un significante con el cuerpo, ¿no? Algo del orden del traumático. Me parece que en esa discontinuidad lógica, eso que hace existencia, es lo que uno puede inscribir como una modalidad que inscribe lo más singular, esa huella de la cual hablaba Coco, esa marca que hace ese sujeto incomparablemente único. Hay una definición que da Miller en Sutileza, la da Lacan en el seminario 23, que dice que lo que él llamaba objeto A en su línea de enseñanza era un elemento de goce pensado a partir del inconsciente. Mientras que, y acá está la discontinuidad, mientras que el punto de vista del Santón consiste en pensar el inconsciente a partir del goce. Y me parece que ahí podríamos de alguna manera tomar la interrogante de Patricia, que a mí me gustaría, por ejemplo, como título para la próxima noche, ¿no? ¿Qué es un analista en la clínica del Santón? Yo diría, ¿cómo se orienta un analista en la clínica del Santón? Pero me gusta más la formulación tuya, más provocadora, digamos, ¿no? ¿Qué es un analista en la clínica del Santón? Porque creo que hay ahí justamente esa posición respecto del inconsciente, que hace la diferencia entre un posicionamiento que hace un destino o no del análisis, un final o no, digamos, al destino de la repetición al programa de goce o a una posible salida de resolución. No, bueno, hay muchísimas cosas, pero habría que no, nunca lo hice, pero habría que trabajar cuál es la noción de singularidad en Lacan, en la primera enseñanza. Yo tengo toda la idea que cambia radicalmente la noción de singularidad en la primera enseñanza y en la última enseñanza. En todo caso, me da la impresión que la singularidad en la primera época está ligada a la noción de y la relación, fundamentalmente, a la relación del sujeto con el objeto A, y eso no es así en la última enseñanza. Por eso me gustaba la huella digital que traía Coco, porque marca la singularidad desde la perspectiva de tener un cuerpo y de las marcas del cuerpo, y es otra singularidad. En Lacan, respecto a la singularidad, me da la impresión que la dialéctica es entre el sujeto indeterminado y la determinación del sujeto respecto del objeto, y ahí cierta singularidad como modalidad de goce singular del fantasma, y eso después cae como singularidad. Más bien, luego se transforma en algo particular. Habría que debatirlo, pero es algo también a trabajar, y que está en la línea de lo que decía Silvia Rodini de tener un cuerpo. Sí, tomaba esa cuestión. Podemos transgredir 5 minutos al horario y dar lugar a que ya están anotadas. Para tener un síntoma es preciso tener un cuerpo, no ser un cuerpo, ¿no? Y para identificarse con el síntoma se necesita un analista. Entonces, pensaba, tomando lo que vos decías y tomando la frase de Miller en La experiencia de lo real, cuando ubica precisamente la cuestión del acontecimiento de cuerpo. Y estaba buscando, porque hablaba de los animales domésticos, por eso fui, decía que precisamente se trata siempre, hablando del acontecimiento del cuerpo,
de acontecimientos discursivos que dejaron huellas en el cuerpo. Vuelve el tema de la huella. Huellas que lo perturban y producen síntomas en el sujeto, pero solo en la medida en que el sujeto sea apto para leer y descifrar esas marcas. Y es que finalmente esto tiende a reducirse a que el sujeto encuentre los acontecimientos con los que trazan sus síntomas. Digo también para pensar tu pregunta. Asimismo, dice, pueden hallarse estas huellas en el animal. Se encuentran esbozos de síntomas cuando el animal es doméstico. ¿Por qué? Dice, porque cohabita con el hombre y por eso con su lengua. Es lo que Lacan llamó los breves sismos del inconsciente. Por eso, no, como son breves sismos, no van a poder hacer chistes. Las últimas tres, que van a ser las de Cookie Mittiner, Marita Salgado y Adriana Testa. ¿Lo dije mal? Eso un animal no lo hubiese dicho. Por favor, bueno, en realidad, nada, pedí la palabra y se tomaron unas cuantas cosas en relación a este tema, ¿no? Que es la pregunta de Patricia respecto de qué es un analista en la clínica del síntoma. Me parece una pregunta muy interesante. Diana ya dijo para trabajarla en otra reunión. Y en relación a eso, Patricia preguntaba qué es el deseo del analista. Y a mí me parece que hay un viraje, más allá si Lacan siguió usando deseo del analista o si Miller lo usa o no lo usa. Me parece que en esta cuestión de la existencia, trabajar la existencia como la existencia del cuerpo y la introducción del parletre, en tanto el cuerpo que goza, para gozar hace falta un cuerpo y de tener el cuerpo, ¿no? Todos conceptos de los últimos seminarios. Me parece que en vez del deseo del analista, que yo no lo dejo de lado para nada, ya se aludió hoy que sería interesante trabajar la posición y la presencia del analista, en el sentido de ese cuerpo del analista, donde, bueno, uno podría decir, no es lo mismo, se puede atender por Skype, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión que me acaba de aparecer en relación a una paciente, ¿no? Bueno, esto de la cuestión de la presencia, la existencia del cuerpo del analista también. Mientras deposite en el banco de pagar, trabaja la deposición. Después Marita. Estaba pensando en términos de economía de recursos, porque hay un cruce muy importante entre el tema de hoy, cómo ustedes lo están tratando, y la discusión en el Consejo con la presencia de Daniel para elegir tema y título de las jornadas anuales. El título de las jornadas anuales es La clínica de lo singular frente a la epidemia de las clasificaciones. Entonces, esta reunión de hoy ya me parece que se ordena en función de tema y título. Tiene algo de preparación a las jornadas anuales. Por empezar, porque en el título que finalmente elegimos, No cuidamos, esta cuestión de poner clínica, sí, pero justamente Miller asesta un golpe a la palabra clínica, porque bueno, están dirigidas hacia los extramuros, por fuera de los muros de la escuela, pero además acá ya se puso en cuestión esto mismo, ¿no? Efectivamente, Miller asesta un golpe al término clínica, le dejamos eso al DSM, en un momento donde, por otro lado, en lo que hace a la clínica clásica, y lo podemos pensar desde la psiquiatría, desde la misma psiquiatría que Lacan retoma, en su entrada al psicoanálisis y luego en el final mismo de su enseñanza, en un momento en donde estamos, creo, asistiendo a una devastación de esa clínica, ¿no?
Por lo tanto, ya ese tema está aquí siendo tratado. Y en ese sentido me parece que para todo. Y lo mismo lo referido a las clasificaciones. El título de la jornada es la epidemia de las clasificaciones. Ahora, hay una pregunta que se escuchó por acá y que me parece clave. ¿Podemos no clasificar? ¿Acaso nosotros no tenemos nuestras propias clasificaciones, más allá de lo que luego hagamos y cómo operemos con esas clasificaciones? Estoy refiriendo a un intercambio que tuvimos con Graciela Brocchi sobre la elección del título. Ella decía, bueno, acto, pasaje al acto, acting out, no son clasificaciones para nosotros. Decía Ricardo, las fórmulas de la sexuación no son exactamente clasificaciones, pero son ordenadores. Bueno, entonces, ¿qué de eso hacia nuestro propio campo? ¿Y en qué impasse nos encontramos nosotros desde la clínica del síntoma con respecto a esto, ¿no? Y la pregunta, ¿qué del analista en relación a la clínica del síntoma? Una de las cuestiones que gravitaron en el momento de elegir tema y título para la jornada. Quiero decir con esto, en la economía de recursos, nos estamos orientando hacia allí. Entonces tenemos que ver qué lugar le podemos dar a estas noches mismas en relación a la preparación para las jornadas anunciadas, ¿no? Yo por esta cuestión estoy pensando más en términos generales, no superabundar por ahí en reuniones y demás, porque dividimos las noches preparatorias, ¿no? Economía de recursos, pero en un sentido, estoy diciendo también político, ¿qué hacemos con nuestros espacios y actividades en las que nos reunimos? Agotados a la jornada. Exactamente. Y la pregunta de la un segundo, Marita, que no cambia y Marita Salgado, ¿está ahí? No, respecto de la singularidad, recordé algo que dice Lacan en Literature, que me parece que conjuga, es un punto donde se conjuga significante impulsión. Él dice, hablando de la escritura, que la singularidad se capta en la cursiva, ¿no? Y digamos, en la letra, en la escritura, pero en la cursiva, y además dice en el uso de la mano en la cursiva. Y es interesante la cuestión del cuerpo, ¿no? Y el significante en la letra, en ese recorte, digamos, posible. Y pensaba también en la cuestión de la escritura del testimonio, por ejemplo, ¿no? En relación al recorte posible, a un recorte nada más, digamos, no una solución absoluta de significante y la pulsión. Bueno, en relación a la huella digital, ya dijeron algo de eso. Bueno, por ahí está esta propuesta de que es el psicoanalista desde la perspectiva del síntoma. Me parece que hemos acentuado mucho la problemática del síntoma desde el final del análisis. Y podemos preguntarnos qué incidencia tiene esto en la entrada. Porque ¿cuál sería la diferencia? es decir, bueno, podemos tomar esta perspectiva, es decir, darle todos los temas que hemos trabajado hoy van a retornar, pongamos el tema que pongamos, pero podemos acentuarlo. Y a lo mejor, por ejemplo, ligarlo a la problemática de la interpretación. Es decir, que es el analista en relación al síntoma y en qué cambia o no la problemática de la interpretación, desde la entrada hasta el final. Lo mismo lo terapéutico, podemos concluir algo, me parece. Una cosa podemos concluir todo. Hay un acuerdo, me parece, y lo vamos a retomar la vez pasada, que hay un servirse de la clínica. Ya estoy en la otra. Es una torsión. Ya estoy en la otra. Respecto de un servicio de la clínica, hay un acuerdo en eso, y que lo terapéutico en la perspectiva de un modelo es efectivamente meter la norma y sacar eso. Sin embargo, la satisfacción del final del análisis, ¿cómo pensarla? ¿No podemos pensar un efecto terapéutico ligado a lo singular? Para pensarlo, no lo terapéutico como norma que entra, sino lo terapéutico como lo que cambia en el modo
de vivir la relación con el goce. Hay una satisfacción del final del análisis. Tenemos que también pensar eso. Bueno, dejemos que precipite, pero vamos a jugar la cosa. No es muy linda, pero me olvidé decirla y como vuelve, en el término singular, quiero decir, me parece que hay algo sobre lo cual nos vendría muy bien seguir estudiando, que es universal, particular y singular. Porque en este curso, Sutilezas Analíticas, dice es tautológico. Ese es un término de la lógica, y en ese punto hay que seguir incursionando en qué es lo singular desde la lógica, porque estamos siguiendo ese término, ¿no? Nos veremos la próxima.